en Radio Universidad. Desde la quebrada de Humahuaca a Malvinas. Por internet. En todo el territorio argentino. Radio Universidad. Universidad Pública. Para la Organización Mundial de la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades. La salud en boca de todos, un espacio de médicos en prevención para la comunicación de proyectos y experiencias sanitarias que fortalecen nuestros derechos. Conducción, Dr. Carlos Sanguinetti y Alejandro Basilei. Producción, Rosaura León. Todos los jueves de 14 a 15 horas por Radio Universidad, AM 1390. Hola a todos, arrancamos una nueva etapa, un nuevo año de la salud en boca de todos. Hola a todos y todas, eso es un detalle que siempre... Con arroba, sí, arroba. Con arroba, con X. Arrancamos un nuevo año en la salud en boca de todos, un espacio para repensarnos, para pensar también la salud en los barrios, las políticas sanitarias, lo que sucede en el Estado, en las organizaciones sociales que participan en la atención primaria en la salud, y también lo que sucede en MEP, nuestro propio espacio que genera este programa de radio Médicos en Prevención. Es un lugar de discusión, difusión y actualización y formación profesional de cuadros y agentes sanitarios. Hoy arrancamos con la doctora Susana Fernández Carral. ¿Cómo te va, Susana? ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Alejandro, Rosaura, a los operadores que están allá. Y bienvenidos al año 2014, que esperemos que sea un buen año, un mejor año que el 2013 para todos, porque ha sido un año complicado. Complejo, ¿no? Pinta también para difícil, pero bueno, le vamos a poner toda la onda, porque de esa manera vamos a estar más sanos también, ¿no? Poniéndole humor, estamos más sanos. Así que bueno, bárbaro encontrarnos acá. Una de las cosas que nos ayudaba para empezar este año es que mañana se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Ramón Carrillo. Ajá, ¿no? Claro, es así. Y está bueno porque hablar de Ramón Carrillo y en un programa como este te marca un montón de pautas, ¿no? Te pone límites, o sea, te habla de un compromiso profesional, de una cuestión estética, ideológica, solidaria y social, ¿no? ¿Qué recuerdo tenés de Carrillo? Mira, vos sabés que yo en realidad lo rescato a Carrillo como alguien que todavía no ha sido... No sé si no imitado, porque muchos de los que trabajamos en salud tratamos de imitarlo, pero no hemos podido equiparar o superar, menos por supuesto, la visión y el compromiso ideológico, porque el tema de la salud no es una cuestión de técnicos solamente, o de técnica, o de metodología, o del conocimiento entendido por el conocimiento científico, sino que también es una postura frente a la vida, frente a digamos, con una perspectiva de la salud muy particular. Nosotros el año pasado precisamente hicimos algunos encuentros que tenían que ver con lo ideológico y la salud. Porque en realidad ni todos los médicos somos iguales, ni todos los enfermeros, que hacen que la práctica sea diferente. También es la cuestión, esencialmente la cuestión ideológica. Es, digamos, es preguntarse por qué somos médicos, qué moviliza o qué nos motiva a trabajar en la atención al enfermo, ¿no? Y eso en Carrillo estuvo muy claro, entre otras cosas, ¿no? Porque bueno, fue un visionario frente a distintas aristas de la sanidad, como por ejemplo la arquitectura o los aspectos preventivos, o el tema del trabajo y la salud, o el tema del género. En realidad fue realmente
toda una vanguardia en la salud. Es interesante eso. Primero preguntarse por qué son médicos y después nunca olvidarse de esa Nunca respuesta. olvidarse, Y claro. lo otro es lo complejo de encontrar a alguien con la historia y el compromiso de Carrillo, pero además con la gestión que tuvo, esta cuestión innovadora. Sí, se ha Doña- dado. Todos los astros juntos posibilitaron eso, ¿no? En alguien Porque que toda- Carrillo no hubiese sido Carrillo Ujú. si no hubiese habido un gobierno como el que... Si le no hubiera estado en el posibilitó. lugar correcto, en el momento correcto, ¿no? Exactamente, en la década correcta. Son 106 años de nacimiento del doctor Ramón Carrillo. Yo no sé cuánto tiempo más voy a vivir. Posiblemente poco, salvo un milagro. No tengo la certeza de que algún día alcance a defenderme solo. Pero en todo caso, si yo desaparezco, queda mi obra y queda la verdad sobre mi gigantesco esfuerzo donde dejé mi vida. Ramón Carrillo ingresó en la Facultad de Medicina en el año 1923. Es un hombre de Santiago del Estero, tal vez la provincia más pobre del noroeste. Obtiene una beca en Europa durante 3 años para especializarse en las neurociencias. Ramón Carrillo ocupa un papel clave, porque bueno, fue un ministro que estuvo 8 años junto a Perón en el diseño de la política sanitaria. Yo tengo un proyecto de país que es distinto al proyecto de país que se tuvo hasta este momento. Teníamos que elaborar un sistema nacional de salud a cargo del Estado. Él era el primer ministro de Salud. Crea la medicina sanitaria y se divide la salud pública en antes y después de Carrillo. Comenzamos este nuevo año de la salud en boca de todos haciendo un homenaje a Carrillo y también poniéndonos una exigencia a nosotros mismos. Yo creo que pasa también por eso, ¿no? En renovar los compromisos y en los años difíciles sobre todo, tratar de no escapar por la tangente solamente opinando sino asumiendo la gestión. Lo que dijo hace un rato la doctora Susana Fernández es justamente lo más complicado de Carrillo, que es que Carrillo no solamente fue un alma generosa, dedicada, le dedicó su vida a los pobres y se sacrificó su profesión y su carrera como neurocirujano en favor de los que menos tienen, y con lo cual queda como San Carrillo. No, es que ¿sabes qué? Yo creo que ahí marca la diferencia, porque algunos incluso se nos han instalado esta cuestión del sacerdocio, de la formación, el sacerdocio, y que las enfermeras también tienen su cargo, claro, ¿no? Porque son la que todo se hace por amor, le quita la profesionalidad, pero precisamente la diferencia la marca Carrillo, porque del sacerdocio pasó a la militancia sanitaria, o sea, nos pone en un lugar de compromiso político ideológico, no, digamos, él propone esta cosa que vos decís, no la bondad hacia el paciente, sino el compromiso por una cuestión de derecho, ¿no? De derecho de paciente. Y lo hace mucho antes de que la Constitución en el año 94 lo definiera, lo instalara, lo hacen de los hechos, ¿no? Como y eso es lo que todavía sigue siendo una bandera, sobre todo para los médicos y los otros profesionales de la salud que están comprometidos con un proyecto
país, ¿no? Si estás escuchando atentamente, por ahí pensás que se te pasó, pero es así. La Constitución Nacional, recién en el año 94, en la reforma del 94, tomó a la salud explícitamente como un derecho de todos. Sí, exacto. Mucho tiempo antes, incluso en la Constitución del 49, se la llegaba a mencionar, una Constitución que después fue desplazada, pero recién en el 94 apareció como un derecho explícito, claro. ¿no? Digo, esto es para cuando nos asombramos de que las mujeres no votaban hace 50 años, que hasta hace 2 años hacíamos colas diferenciadas por sexos para ir a votar. Bueno, recién en el año 94 hubo un reconocimiento constitucional del derecho a la salud. Y Carrillo no solamente hizo de eso un derecho, hay una anécdota graciosa y ya conocida por todos, en la que Perón, que es a quien conoce en el pasillo de un hospital, lo hace su ministro de Salud, le dice cómo puede ser que las vacas sean mejor tratadas que tengan un ministerio y nosotros no. Y nosotros las no. personas no tenemos ministerio, ¿no? Exactamente. Claro. El problema con Carrillo es que además empezó, además de la bondad, de la dedicación, de la capacitación y del compromiso, empezó a hacer una gestión no solamente transparente, sino transformadora. Y transformadora no solamente en el sentido de los derechos del trabajador, los derechos sociales, ¿no? Y esta es una discusión también que muchísimas veces no termina de agotarse en los ámbitos de militancia o de elaboración de políticas públicas, que es, uno cree en la cultura popular como generadora de muchísima riqueza para el país. Pero en el momento en el que hay que laburar políticas económicas, políticas de salud o políticas energéticas, además del acompañamiento de la cultura popular, necesitas saberes muy específicos, ¿no? Tal cual, sí. Lo genial de Carrillo además fue eso, cómo instrumentó otra arquitectura en los hospitales, otra logística, otro flujo de trabajo y de información, y cómo utilizó los recursos que había en aquel momento para hacer, no dar cobertura, claro, una transformación, ¿no? Una cobertura no universal, pero sí mejorar la accesibilidad. Estamos hablando de la década del 50 en el siglo pasado. Claro, la década en que la deuda, digamos, en ese momento desde el aspecto sanitario eran las camas, ¿no? Hoy quizás tenemos una cobertura que, digamos, nos pone otros problemas en la mesa, ¿no? A resolver. No tanto las camas, sino calidad, la cuestión preventiva, la cuestión de promoción, otras cuestiones que hacen a la salud laboral y a la política alimentaria. O sea, hay otros aspectos, pero en ese momento la crisis del sistema era en la atención médica en cuanto a camas, y bueno, y lo resolvió, ¿no? Lo resolvió, digamos, de una manera en pocos años. Hoy es imposible evitar la mención a Carrillo cuando uno habla de políticas sanitarias públicas, ¿no? No solamente porque... Es un fenómeno, yo te diría, ¿sabes qué me hace... me hace comparar la situación a Evita, ¿no? Que ya hasta la oposición, hasta los que fueron profundamente antiperonistas hablan de Evita como, no sé si para bien o para mal, ¿no? Pero bueno, rescatándolo de ese fenómeno. Existe, digamos. Pero claro, viste, instalándola y viéndola como ya algo indiscutible. Bueno, con Carrillo pasa lo mismo, viste, es algo que ya nadie puede confrontarlo, porque realmente hay ejemplos de que ha sido la mejor política sanitaria que ha tenido este país. Y la política sanitaria del país, incluso en los últimos 60 años, es un buen lugar del reflejo del debate, incluso del debate político, ¿no? Porque es un lugar donde no puedes sentarte a tocar la viola tan alegremente y ser discursivo como si no pasara nada, ¿no? Digo, yo recuerdo que desde el principio de la democracia, incluso ministros como Aldo Neri, ¿sí? que eran de extracción radical, generaron un campo de discusión mucho más interesante, ¿no? Sí, algo que ahora no podría producirse, ¿no? No por cólera, digo, en la cuestión, en esa dicotomía radical, peronismo, pro, ¿no? Sí, yo creo que... a ver, me parece que estamos en un momento en que la coyuntura política, creo que hace falta discutir más profundamente la cuestión de la salud pública, ¿no? Salirnos, como pasa con la educación, salirnos de la cotidiana, de lo emergente, de las demandas puntuales que nos comen cotidianamente, diariamente, y que siempre va a existir, porque, digamos, como dirían los economistas, las demandas son infinitas y los recursos son escasos. Pero yo creo que
esta etapa política tiene una deuda en cuanto a la discusión de las políticas, de la arquitectura sanitaria que se debe revisar en el país, ¿no? Ha habido avances, incluso la presidenta ayer mencionaba en el discurso, ayer no, antes de ayer, en la Asamblea Legislativa en la sábado. Asamblea, claro, todos los logros, desde el calendario hasta la disminución de la mortalidad infantil. Realmente ha habido logros, pero creo que nos falta la discusión del sistema, ¿no? Sí. Hay cosas que nos faltan discutir y empezar a ponerle el cuerpo a aspectos como esto de la formación. ¿Cómo podemos armar una política? ¿Cómo podemos generar una política de promoción, de prevención, de atención primaria que tantos años hemos tenido como bandera, como discurso, si tenemos unidades académicas que piensan, digamos, de una manera o conducen o tienen una currícula como hace 2 siglos, digamos? Entonces, es imposible construir o formar o consolidar una masa crítica que realmente te permita desarrollar esa política. Y yo creo que hoy, más que nunca, sobre todo lo que ha pasado con la Facultad de Medicina de La Plata, por lo que está pasando, me parece que es clave ponerse a discutir quiénes son, qué médicos necesitamos, qué médicos queremos, cómo se van a financiar, cómo debe ser su esquema de trabajo y además cómo se forman, ¿no? ¿Quiénes lo forman? ¿Y cómo se forman? Cuando volvamos, yo te propongo que nos cuentes un poco qué es lo que está pasando en la Universidad de La Plata. Sí. Porque están pasando muchas cosas, Sí. No solamente lo referido al decano, hay muchísimos temas, algunos felices y otros no tanto, alrededor. Como siempre, Walter del equipo técnico de Radio Universidad de La Plata está en el aire, y nuestra Rosaura León es la que en realidad comanda este barco haciendo la producción, así que lo propone Alberto Rojo. Cantamos un ratito y enseguida volvemos. Fueguito que vas quemando, sangre quieta de la leña, dame el calor que me falta para desvelar mi pena. Estírate, amigo viejo, no me pidas más madera, que me queda la guitarra con 6 cuerdas compañeras. Acompáñame despacio, no hay para qué darnos prisa, que en las brasas del infierno yo también seré ceniza. Caricias a fuego lento, lento el trigo de tu pan, cuando ya no quede nadie, solito te apagará. Fueguito que vas bailando, canciones sin melodía, desde el horizonte en llamas, llegarás trayendo el día. Con quebracho o algarrobo, con ciprés o palo santo, entibiando vas la noche y vas crujiendo en el llanto. Caricias a fuego lento, lento el trigo de tu pan, cuando ya no quede nadie, solito te apagará.
Estábamos escuchando la chacarera del fuego de Alberto Rojo, la chacarera, dice nuestra querida Rosa Bral León, en homenaje también a Ramón Carrillo, que mañana cumple, el santiagueño Carrillo, que cumple años. Para cerrar con Carrillo, además es una cuestión icónica que hijo de laburantes venga de la zona del país que no es país, más olvidado de todos, y genere toda la historia de género y termine como terminó incluso Carrillo, muriendo en el norte de Brasil, nacido en el norte argentino, muriendo en el norte de Brasil, olvidado de todo, ¿no? En otros lugares hubiera sido para una película dramática, ganadora del Oscar. Nosotros convertimos a nuestros mártires en pequeñas leyendas que nos ayudan a seguir combatiendo, pero terminan siendo eso, referente de la. Y vos sabés que y sigue siendo una leyenda porque yo no recuerdo haberlo escuchado mencionar en toda mi carrera de medicina. No. Nunca, jamás. En ningún momento te dicen. En ningún momento, jamás, para nada. Por supuesto, bueno, yo hice la carrera en una época de dictadura, con conflictos y demás. Yo conozco a Carrillo a partir de tu formación inquietud, política. de mi formación política, Claro. pero jamás en toda la carrera se mencionó, ¿no? Y bueno, y se fue haciendo, digamos, de manera paulatina. Yo creo que hay todavía un montón de chicos, por supuesto, que si no conocen medianamente a partir de algún familiar o de alguien ligado a la historia, a la política, seguro que no lo van a escuchar, porque todavía hoy en la carrera no se menciona eso como no se menciona. ¿Hoy no un lo montón mencionan de a cosas. Carrillo tampoco? ¿En la facultad? Sí. Poco, yo creo que, bueno, por ahí se menciona en alguna materia, porque sabes que solamente el poco tiempo que estuvo Floreal como docente, creo que en esa materia puede haber sido mencionado, no lo recuerdo. El Floreal que menciona Ferrara. Susana Fernández es Floreal Ferrara, que fue ministro, Fue ministro, de Economía en la sí, época de de salud. Cafiero, exacto, de Economía, Sí, dije, sí. de ministro de Salud de la época de Cafiero. Pero no solamente eso, Ferrara era uno de los grandes referentes Claro. y uno de los pocos que puede ser conocidos como sanitarista, Claro. que es como un adjetivo que se coloca a quienes trabajaban en el campo de la salud pensando en una política mucho más abarcativa y universal, Claro. ¿no? Pero y ahora puede ser que, bueno, alguna materia como en medicina y sociedad, que sí, hay algunos referentes, algunos colegas, compañeros, en el sentido de la visión que tienen de la salud, que pueden estar mencionándolo, ¿no? Pero la cosa es bastante reciente, no es no es que está en primera plana. Y pasan las mismas cosas, no sé todavía, porque yo ya no soy docente de la facultad hace muchos años, pero no solamente pasaba con los referentes, pasaba con las enfermedades. Había médicos que conocían enfermedades raras, ¿no? Que incluso ahora tenemos un movimiento de las enfermedades raras. Las enfermedades raras, sí. Este, Estuvimos hace que- poco el día. Y está bien que bueno, que la gente que padece ese tipo de enfermedades se junte y es interesante, pero digamos que los profesionales de la salud en Argentina conozcan mucho más de patologías como el lupus, que es mucho más Claro. complejo, difícil y con menos estadística que el Chagas, Sí. porque yo te aseguro que muchos, incluso en Santiago del Estero, algunos ni sospechan que hay Chagas. Que es lo primero que deberían sospechar cuando viene un chico con fiebre, Claro. que no todos tienen el ojo en compota, bueno, y pasa eso, no lo sospechan. Entonces ahí, fíjate vos cómo, lo que yo te digo, la visión ideológica, comprometida, holística de la salud, Sí. aproxima mejor a un diagnóstico que estar todo el día leyendo un libro de fisiopatología. De enfermedades raras. Claro, de enfermedades raras. Así Estamos empezando el año con la doctora Susana Fernández Carral. Susana no solamente fundó este espacio radial, hay que decir también que es la coordinadora o la directora del Observatorio de Salud y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, que además es la presidenta o directora de MEP, que es Sí. Médicos en Prevención, el lugar donde nos encontramos para debatir estas cosas y donde también podés ir a tener una formación profesional, incluso con salida laboral, de lo que vamos a hablar después, porque Sí. la idea es además generar mejores cuadros.
Y también, bueno, Susana ha sido legisladora y nos ayuda a repensar estas políticas. Desde ahí estamos charlando. El libro también, ¿cómo te fue con el libro? Bien, finalmente? y ahora, bien, y estamos por presentarlo en Perú. Chao. En Congreso, la gente de la Fiocruz, que bueno, quedó pendiente una visita de parte. La Fiocruz es una fundación, los brasileños trabajan muy bien y hay mucho, digamos, mucho antes que nosotros el tema de comunicación y salud, ¿no? Sí. Y tienen un departamento, un área específica de comunicación y salud en la Fundación Fiocruz, que es una fundación de salud pública, un instituto de salud pública, por supuesto, dependiente del Estado, y que tiene distintas líneas de trabajo, ¿no? Sí. Ambiente, comunicación y salud, o sea, hay distintos grupos. Bueno, la gente, el año pasado, nosotros, en el marco de una actividad que se hizo precisamente en el Ministerio, Sí. pensamos en traer esta gente que viene trabajando la temática de la comunicación, pero bueno, no se pudo dar, un tema económico, qué sé yo, no se pudo dar. Pero entonces nos invitaron a nosotros en Perú, porque ese es el Congreso de Comunicación, con las distintas líneas de la comunicación, porque pues es que la comunicación y salud vienen por distintos caminos trabajándose, ¿no? Del campo de mi palo, digamos, los médicos, que trabajan mucho, un poco más desde lo ético, de la bioética, de la relación médico-paciente, de esa línea de trabajo, y los comunicadores, que vienen más trabajándolo desde la perspectiva de la comunicación y el desarrollo. Para los médicos la comunicación era semiología, ¿no? Era la forma de comunicar y no solamente la cuestión que es un tema, nosotros nos derivamos, es como si no estuviésemos tomando unos mates, pero en realidad es un tema, porque vos sabés que cuando nosotros empezamos desde MEP a repensar y a pensar en cosas que nos parecía que el sistema no estaba poniéndole la importancia que debía, empezamos a ver que salud en el campo de la comunicación, incluso en el campo de la prensa, era casi como algo subvaluado, ¿no? Iba a trabajar a salud el que no le daba la cabeza. Era un tema menor, digamos. No era ni política, casi femenino, te diría. Como las amenidades de la comunicación. Exactamente. La nota de color, qué sé yo. Lo que hemos comprobado. Los datos útiles. Claro, los tips y todo eso. Claro, pero eso era un espanto. Es un espanto. ¿Por qué? Porque los comunicadores y los periodistas, que cada vez, si uno se pone a mirar los diarios, aunque no se leen tanto como antes, ¿no? Pero se mira los diarios, ve que el tema salud está adquiriendo gran importancia, pero no hay una formación, no hay una profundización en el campo de la comunicación sobre la temática sanitaria. O sea, se pueden decir cosas como que la mortalidad infantil en 100, yo he escuchado barbaridades. Y eso por un lado, y cosas terribles, ¿no? Que no sería largo de contar. Y por otro lado, tampoco ven comunicación humana en la formación. Yo creo que Vaslavi, Palo Alto, esa gente, ¿no? Que ha tocado un poco el tema de la comunicación humana, en la Facultad de Periodismo se ha olvidado. O sea, casi le han puesto toda la energía a lo mediático, a los medios. Y los medios de comunicación, diría un colega tuyo, es lo menos comunicador que hay. Así es. Vamos a poner un punto ahí en Paul Václavic para... yo no escuché el tip de la hora, pero calculo que ya haber pasado corriendo y nosotros seguimos, como dijo Susana, tomando mate en este primer programa de la nueva temporada de La Salud en Boca de Todos. Ya volvemos. Tiempo Compartido cambia de horario. Ahora los jueves de 19 a 20 horas por Radio Universidad AM 1390. Tiempo Compartido, el programa de la Universidad Popular Alejandro Korn. Siguiendo la información. Comprendiendo la actualidad. Radio Universidad de La Plata. Universidad pública. Ya van 3 noches bailando, la albahaca ya
vieja, nos quedamos sin chinita. Deme la cacha ya. Yo soy bueno cuando empiezo a verme pobre cantándolo al vino. Pobrecito el carnaval, la vida le da maltrato. Siempre solito y puntual, trajinando risa y llanto. Si me sigue la muchacha, la vieja no pierde el ojo, yo me le hago el distraído, pero me queda el antojo. El diablo me dio un consejo, que yo no puedo seguir, buscarle a la vieja un viejo, solo así podrá vivir. Pobrecito el carnaval, la vida le da maltrato, siempre solito y puntual, trajinando risa y llanto, trajinando risa y llanto, trajinando risa y llanto. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. La Constitución Nacional garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Seguimos en La Salud en Boca de Todos, en este primer programa de la temporada 2014. Charlábamos con Susana Fernández sobre el manejo de los medios y de cómo hasta no hace mucho la salud en los medios de comunicación formaba parte de la misma hoja donde estaban los teléfonos útiles, ¿no? Estaba la defensa civil, algunos consejos cosméticos y después estaban los consejos de salud. Pero no hace mucho, y estoy hablando de hace 2 o 3 semanas, en un canal de televisión masivo al aire, con el mismo esquema con el que nosotros tratamos de rescatar la salud solamente como una cuestión de consejo, de consultorio, empezó a ponerse al aire un programa en el que se juntan médicos para dar consejos al aire. Digo, ahora pasa esto, en un canal abierto, ¿no? Sí. Digo, el tema sigue siendo complejo porque la salud sigue siendo reducida por un montón de medios a una cuestión cosmética, a una cuestión hospitalaria, ¿sí? O un reclamo político. Sí, o de consultorios, viste que la televisión abierta por ahí hacen consultorios que la gente mira porque está bien, es un servicio de alguna manera, pero digamos, todavía nos falta. Está bien, digo, el martillo es una herramienta que puede ser utilizada para armar o para destruir. En los medios también está bueno que la gente pueda elegir un programa en el que haya 4 médicos y pueda llamar y preguntar, me duele la panza, ¿qué hago? Y hacer un debate, porque además es una producción muy barata y muy vendible. El problema es que reducir el tema de la salud a eso termina siendo banalizar el impacto que tiene la terapéutica, los medicamentos, la cobertura en la seguridad social, los recursos que se utilizan, la cobertura legal de quienes trabajan en el área. Digo, hay un montón de cuestiones que terminan reducidas a solamente un consejo y se pierde no solamente la complejidad de un tema que es muy complejo, sino el impacto que tienen nosotros todos los días, porque parece que los temas sanitarios son atributos solamente de los profesionales de la salud y que pasan muy lejos de nosotros, ¿no? Estar lejos de eso, terminamos pagándolo todos los días si no tenemos dirigentes, como tenemos afortunadamente en la provincia, en segundas y terceras líneas, y no solamente en el Estado, sino también en organizaciones profesionales, que tratan de generar otros espacios de discusión como para que estemos más cerca de las decisiones y entendamos de qué se tratan nuestros derechos también, ¿no? Digo, el acceso al medicamento, el acceso a la consulta hospitalaria, el acceso a consultas sobre salud mental, la contención, son cuestiones que antes pasaban por un coto, ¿sí? O que de vuelta en los medios aparecían en revistas especializadas. Bueno, eso hace 4 o 5 años masivamente empezó a cambiar y es difícil retroceder hoy sobre eso, ¿no? Sí, y de todas maneras hay una cultura, digamos, que todavía nos cuesta, esa cultura nos cuesta pensar en lo cotidiano, cuáles son los determinantes de que conforman la salud, qué es lo que construye la salud, por qué alguna gente se enferma y otra no, por ejemplo, porque todavía a pesar de que uno puede, digamos,
intelectualizarlo o académicamente saberlo o tener los conocimientos. Todavía se hace mucho hincapié en asimilar, digamos, o hacer como un sinónimo de salud con atención médica. Y la atención médica, o sea, atención médica entendida por la enfermera, la cantidad de médicos, la cantidad de consultas que yo tengo por año, las vacunas, los medicamentos. Ese es un aspecto de la salud, ese es un aspecto. Pero hay todos otros determinantes, ¿no es cierto?, de otras cuestiones que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con lo económico, lo social, lo laboral, lo político, que hacen a la salud, que al tener tanta energía puesta en la atención, no solamente los profesionales, sino también la comunidad olvida. Y eso tiene un problema porque al pensar que la salud es lo mismo que la atención médica, el consumo, uno piensa y el sistema piensa que el consumo, mayor consumo de atención médica, voy a estar más sano. Claro. No es así. Sí. O sea, eso ha generado digamos... Y por ende, a mayores recursos invertidos por el Estado, mejora la tasa de salud. Totalmente. O cualquier indicador de salud. Pero ¿qué pasa? Es una gran trampa. Claro. Una gran trampa para nosotros mismos también. ¿Por qué? Porque esa inversión, nosotros tenemos una inversión mucho más alta que los países de la región. Sí, por lo pronto. Una inversión que creo que está llegando al 10% del PBI. Siempre fue en los últimos años, pero ahora mucho más. Cuando hablamos de porcentaje de inversión, estamos hablando de lo que se pone como producto bruto, tanto del sector estatal como privado y demás. Ahora, evidentemente hay cosas que todavía no les estamos poniendo bien, porque todavía tenemos problemas de salud importantes. Y nosotros mismos, en un estudio que hemos hecho hace 2 años de evaluación de casi 10.000 chicos en La Plata, en la zona, en Berisso, en Magdalena, Bransen, vimos, digamos, al revés de lo que comunican los medios, ¿no?, o de lo que se comunica cotidianamente como el gran problema de la desnutrición, el mayor problema que tenemos en la infancia es la obesidad y el sobrepeso. Y entonces, por un lado, vos ves que los medios siguen repitiendo la cantinela de que el chico desnutrido, aquel que encontraron, que puede ser, porque algún chico desnutrido hay, puede ser, como la gran tragedia. Yo no digo que no lo sea, pero digamos, el grave problema que estamos teniendo hoy es que la nueva generación, esta generación de chicos que están entre los 5 y 15 años, va a vivir seguramente ya, algunos están diciendo que va a vivir menos que nosotros, cuando la proyección de expectativa de vida siempre ha sido en aumento. Claro. ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de chicos que van a ser diabéticos, que van a tener problemas coronarios, que van a tener accidentes cerebrovasculares, por lo tanto la expectativa de vida va a ir bajando si no hacemos algo. No solamente, esa es la parte del desarrollo que nos hemos comprado, ¿no? Y por ahí ese gran tema no nos está dejando ver que, bueno, es una de las cosas que hay que empezar a discutir para tener mejor calidad de salud. Es, ¿qué estamos comiendo? Sí. ¿Y por qué comemos lo que comemos? Sí, pensaba además que parte de la utilización de recursos, digo, la pregunta para mí empieza también en qué estamos invirtiendo lo que estamos invirtiendo, ¿sí? Y después, una vez que sabemos en qué estamos invirtiendo, esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, que hoy es central, ¿qué estamos comiendo? ¿Con qué nos estamos sosteniendo? Pero por ahí se hace, ¿viste? Por ahí se hace la pregunta, pero siempre enfocado a culpabilizar a la víctima. Entonces te dice, Alejandro, por favor, no fumes más. Mirá que deja de comer grasa. Entonces es toda una presión hacia la persona, ¿no? De no comas esta grasa, no comas enlatado. Pero no tenemos una ley que prohíba la elaboración de alimentos con grasas trans no se está o el haciendo, uso de sal. Se ha avanzado, ojo, porque no vamos a decir que no, se ha avanzado con el tema de la sal, se han hecho algunos acuerdos, se han hecho convenios, con el tema de tabaco tuvimos un mejor impacto. Pero todavía ese punto de los determinantes que hacen a la salud,
en términos de políticas globales, ¿no? Del individuo que tengo que intervenir en el consultorio para que deje de fumar, sino así como se hizo una ley que nos permitió avanzar mucho más que el tratamiento individual del problema, bueno, en términos de alimentación, en términos de manejo, digamos, de lo que es la intervención en los alimentos, ¿no? Por el manejo genético. Sí, dejar de caer la presión en el último eslabón, trabajar antes, y me preocupa también en cuanto a los recursos, tener bien claro también cómo estamos financiando, cómo las altas complejidades en un montón de prácticas y en un montón de especialidades medicinales, también se va comiendo cada día más el recurso, ¿no? Esto es interesante. Nuestra productora Rosaura León es tirana, ella dice que necesita generarnos más información, así que vamos a ella y enseguida volvemos con La Salud en Boca de Todos, el primer programa del 2014. Para comunicarse con nosotros, llame al 422-0200 o escriba a nuestra dirección de Facebook La Salud en Boca de Todos. Nos quedan varias preguntas, varios temas pendientes y además una entrevista, pero quería consultarte sobre MEP. MEP es un espacio de formación y de debate sobre las políticas sanitarias, pero me interesa rescatar otra vez la parte de formación que siempre nos perdemos. ¿Cómo está Médicos en Prevención ahora? Y estamos en la lucha. Médicos en Prevención, vos sabés que, bueno, se llama así, pero en realidad fue teniendo una trayectoria cada vez más interdisciplinaria, ¿no? La idea fue que no fuera solamente médicos los que estuvieran en prevención. Y por otro lado, el nombre tiene que ver con que, yo siempre lo trato de recordar, con que en el momento que lo pusimos, hablar de prevención hace 15 años era casi una utopía. Pero era como hablar de ecología. Sí, era una cosa extraña y nadie nos daba bolilla y bueno, un grupo de profesionales que habíamos estado en ese momento en la función, que era como algo pendiente, que no se había podido profundizar. Vos acordate que en ese momento se hablaba de gestión. El eje de la discusión político-sanitaria era la administración de los recursos, la gestión, y bueno, y el hospital de autogestión y la descentralización. Y ahí terminaba la cosa porque después lo otro era como una zaraza. Entonces, claro, nosotros dijimos, bueno, pero en algún momento hay que empezar a discutir a ver si hay que prevenir, no hay que prevenir, si no sabemos, si no sabemos. La idea fue entrar
discutir, y en el camino fuimos haciendo algunas cosas, otras no las pudimos lograr, todavía no perdemos las esperanzas, pero hemos hecho, bueno, una de las cosas que más éxito ha tenido es la idea de formar, no me gusta mucho la palabra recursos humanos, pero profesionales y agentes de salud que tuvieran una visión distinta para las próximas problemáticas que se vienen, como es el acompañamiento terapéutico, que ha sido realmente la explosión. Nosotros 2 cortes por año estamos formando, y bueno, ha dado la coincidencia también de que un miembro de Médicos en Prevención está a cargo de un área en donde se ha dado cuenta que cada día más va a necesitar, sobre todo porque este agente está siendo convocado del sector privado, ¿no? Y de las obras sociales, que están siendo reconocidos, pero ya el sistema público lo está demandando y lo está reconociendo. Esa es una de las... Cuando decís el acompañante terapéutico, hemos hablado con Ruth Laxtra sobre el trabajo, pero recordanos, además, no solamente para quienes lo necesiten, sino también para quienes quieran ir a formarse con una salida laboral, ¿no? Sí. El acompañamiento terapéutico no es la terapia ocupacional. No es la terapia ocupacional. No es lo mismo. Sí, es cierto, el acompañante terapéutico es un agente de salud que trabaja en relación de dependencia con el equipo. Si bien hay familias que lo piden y demás, y que bueno, todavía hay que ser flexibles en los roles que aparecen, digamos, cotidianamente, porque es imposible que una familia pueda tener un enfermero, un acompañante, un terapista. Pero en realidad, en síntesis, el rol que tiene el acompañante es potenciar el aspecto sano que tiene el paciente, que le queda. Y tiene que ver con toda una modalidad de cambio que ha tenido el sistema, porque el sistema fue cambiando de modalidad de pago, ¿no? Que antes se pagaba por prestación, entonces el desvío que tenía el sistema era la sobrefacturación y la sobreinternación y todo demás, a un modelo de cápita que fue teniendo como por defecto, digamos, la menor cantidad de días en la internación. Es decir, que el paciente está menos internado, que por un lado está bien, está mejor, pero no está en condiciones de estar manejándose en situaciones de independencia total. Entonces, este profesional, ahora se está viendo la posibilidad de hacer una tecnicatura, ¿no? Este profesional ayuda, acompaña a esa recuperación. ¿Y? Bueno, nosotros empezamos a trabajar en eso, y empezamos ya hace unos años también a especializar a ese acompañante a partir de otra realidad que es la escuela, ¿no? Es decir, los chicos que antes estaban en la escuela con alguna problema, si bien, estaban en escuelas comunes, chicos que tenían alguna problemática psicofísica, ¿no? O de aprendizaje, y eran atendidos por las maestras integradoras. Pero esas maestras integradoras, claro, no podían cumplir o cubrir, digamos, la atención directa de ese chico. Claro, Y de hecho, bueno, es una profesional, es un agente de educación puesto por el sector público, pero la demanda que a su vez hace el sector sanitario o los profesionales que atienden a ese chico en cuanto a ver, digamos, la evolución en su aprendizaje, implicaba otro tipo de intervención. Entonces, a partir del acompañamiento terapéutico, esos chicos están siendo, digamos, atendidos de otra manera, y es digamos, ha comenzado a verse como una salida muy interesante, con todas las disputas de roles y de que tiene el equipo interdisciplinario. Claro, porque y los obvio. los miedos en cuanto a las competencias y todo demás, ¿no? Pero bueno. La cuestión es que podemos asistir a preguntar, a averiguar y a formarnos a Médicos en Prevención, que además tienen la puerta abierta siempre para hacer consultas. Recordá que MEP está ahí en 22 y 60 casi, ¿no? 61 y 62, número 1411. Pero bueno, ese es un aspecto, porque en realidad nosotros este espacio lo formamos para charlar entre colegas, amigos y personas que quieren
discutir, digamos, las cuestiones de salud desde una visión en común, ¿no? O sea, por lo otro son las charlas saludables. Exacto, o las charlas que se pueden claro. escuchar y compartir en MEP con gente que está trabajando en gestión y que siempre tira datos que están claro. buenísimos y nos hacen pensar, ¿no? La idea es esa, y bueno, y también con el posgrado y algunas cosas más que bueno, hay un montón de información que este año vamos a poder compartir en la página. Si tenés Facebook, aunque no tengas Facebook, igual metete al Facebook / La Salud en Boca de Todos y vas a poner compartir mucha información sobre MEP, sobre las charlas y sobre la gestión. Yo no quería que nos fuéramos hoy sin pensar, ya hablamos de Carrillo el día de mañana, pero el sábado es otro Día Internacional de la Mujer. Hay un montón de amigas, compañeras y socias que ya no celebran y no quieren celebrar el Día de la Mujer, porque pero todavía seguimos en el mundo en el que la mujer sigue siendo diferenciada, ¿no? Digo, muy a nuestro pesar todavía sigue existiendo la diferenciación, y creo que todavía es necesario recordar el doble esfuerzo por el que tienen que pasar las mujeres para ser ciudadanas. No estamos hablando de algo muy especial, ¿no? Mira, vos sabés que yo en ese sentido siempre fui una renegada, porque mi generación siempre consideró que la pelea no era de género, era pelea de proyectos políticos o de proyectos de país. Pero después, pasado muchos años, inclusive pasada mi paso por la legislatura y demás, empecé a comprender cuál era el sentido. Es decir, yo tengo un recorrido inverso a muchos, ¿no? Que ya no quieren celebrar ni seguir haciendo del Día de la Mujer un ícono. Y a mí me pasa lo contrario. Me pasa que empecé a comprender que en realidad negar algo no es resolverlo. Es decir, yo considero que todavía, o sea, me doy cuenta que las mujeres tienen un tratamiento diferenciado, no solamente por los hombres, por el sistema. Por el sistema, las propias mujeres, sí, tal cual. Por las propias mujeres que las discriminan para un montón de cosas. Y bueno, y tenemos el ejemplo de la presidenta, ¿no? Cotidianamente el tratamiento que hacen, en vez de la disputa, digamos, política, plantearla desde un lugar político, ¿no? Se plantea desde otro lugar y con cosas muy desagradables. Y el de la presidenta es el más visible, es el más visible, en la política, en los colegios profesionales, o sindicales, o en organizaciones intermedias. La dinámica política dirigida hacia una mujer que lidera, es responsable de una organización o que se encarga de hacer la comunicación o conducir el espacio es muy diferente. La generación de el tratamiento, el respeto o la cultura o los diálogos o la práctica política o institucional que existe cuando una mujer está en la cabeza de todo el rollo es muy distinta y genera un movimiento muy diferente en el propio grupo de trabajo. Es un fenómeno muy interesante y que sí tiene que ser estudiado porque, genera reacciones incluso en los varones más progresistas. Sí, por supuesto. Por eso te digo, yo hice una cosa inversa. Porque yo creía en otros tiempos, cuando era joven, cuando era militante, o sea, lo sigo haciendo, pero digamos, de la militancia de la juventud y demás, que uno, asumiendo un proyecto, una forma de ver las cosas, una forma de ver la vida, esas cosas se diluían. Y no es así, digamos. Evidentemente el cambio cultural cuesta mucho. Digamos, hay maneras elegantes de correrte en el medio. La mujer facilita eso, porque y nos van instalando permanentemente esta cosa de, lo femenino, lo no femenino, lo que... Decir que la mujer es la peor enemiga de la mujer también facilita el discurso. También facilita y decir que esto es un problema entre minas también facilita. Sí, también, claro. Bueno, hay un montón de... Uno podría hacer un glosario. Un glosario que materializa y le da encarnadura a todo lo que estamos diciendo. Ahora, yo creo que, lo que sí, digamos, la mujer sí ha avanzado un montón en muchas cosas, pero también ha avanzado un montón en cuanto a la forma de enfermarse, cómo se ha emparejado al hombre, porque fíjate vos, y yo trato de relacionarlo siempre en ese sentido, ¿no? También en la cuestión de la salud, la mujer es vista desde el género, desde la matriz, diría, ¿no? Desde el útero, o sea,
el tema de la salud de la mujer es de la cintura para abajo, Claro. ¿no? Y hoy, y eso hace que se olvide la familia, porque vos, fíjate, un varón de más de 50 años, en realidad está como instalado y naturalizado de que al papá hay que cuidarlo, si se estresa, si come mucho, si fuma mucho, si no hace deporte, se puede infartar, pero en la mujer no se piensa eso. Y hoy es la primera causa de enfermedad y de muerte, ¿no? Es decir, que ha habido un cambio, digamos, de todas las condiciones que hacen que la mujer se enferme casi de la misma manera que el hombre, aunque no haya adquirido los mismos logros, Sí. pero que en la sociedad tampoco está instalada esa preocupación. La preocupación de la salud de la mujer sigue teniendo también una mirada de género. Claro. Y bueno, y eso también le juega en contra. Y un estatus secundario. Y un estatus secundario. El proveedor es el varón, nunca nos olvidemos. Claro, sí, sí. Son las 15 horas, así terminó el primer programa de este año 2014. Susana, ojalá Un este sea el gusto. primero y te Y encontremos un seguimos, montón de sí, veces, aunque sí, sea sí. por teléfono. Tal cual. Gracias a Walter, buenísimo otra vez estar con vos laburando. Walter Visani es quien ha puesto al aire este programa. Walter forma parte del equipo técnico de Radio Universidad de La Plata. Por supuesto, gracias a Rosaura León, nuestra productora. Nunca alcanzan los llamados y siempre termina acumulando muchísima información. Nos encontramos la semana que viene. Recuerda que este programa lo podés volver a escuchar en Facebook / La Salud en Boca de Todos. Ya te iremos contando. Mi nombre es Alejandro Basilev. Nos encontramos la semana que viene. A todos muchas gracias.